Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José Luis Maigua y esto es Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Bienvenidos una vez más a Ñuka Quichua. Hoy les traigo un video nuevo acerca del morfema chi en quichua. Morfema que se aplica únicamente en verbos para que la acción recaiga a otra persona, a segunda persona o tercera persona. Tal es el caso de los ejemplos que tenemos aquí: hacer bañar, hacer comer o dar de comer, hacer jugar o hacer caminar. Pequeños ejemplos para que ustedes puedan guiarse, puedan orientarse mejor. En este caso aquí también tengo a una gatita. Sí, no está el tigre, me gustó también la gatita que estaba ahí, por lo tanto yo le he puesto ahí con dedicatoria y todo. Así que vamos a empezar explicando acerca de este morfema, cómo funciona, cómo se relaciona con el resto de verbos. Para ello agregamos el morfema chi. Recuerden, este morfema se aplica y se usa únicamente en verbos antes del infinitivo. Recuerden que el infinitivo en quichua es na, lo que en español vendría a ser ar, er, ir. En quichua es la na. Justo antes del infinitivo agregamos chi. Por lo tanto, aquí dice puño china, hacer dormir. Ya, aquí tengo ya más ejemplos agregados para que ustedes me entiendan mejor. Mi cuchina viene del verbo mikuna, que es comer. Mi cuchina en este caso es hacer comer o dar de comer, puede ser. Armachina, hacer bañar a otra persona o a otra cosa, objeto, lo que sea. Un animalito puede ser. Asichina, hacer reír. De aquí viene un sustantivo, también podría ser una profesión, que es asichik, que viene a ser un payaso. ¿Sí? Yamkachina, hacer trabajar. Tenemos otro verbo aquí que dice pugyachina. Viene del verbo pugyana, que es jugar, pero pugyachina es hacer jugar. ¿De acuerdo? Ñakchachina, hacer peinar. Ya, recuerden que esto se usa para que la acción del verbo en sí recaiga hacia otra persona, hacerla a otra persona. Aquí tengo un ejemplo ya en oración, dice Ñukaka alkukunata pugyachini. Yo hago jugar a los perros, casi digo gatos. Ñukaka alkukunata pugyachini. Sí, yo hago jugar a los perros. Recuerden aquí cómo está ya integrado el morfema chi, pugyachini. Sí, hacer jugar. Hago jugar en este caso porque ya está conjugado. Recuerden que es un verbo más, no es que se tenga que conjugar de alguna otra manera. Ya más adelante tenemos ya los verbos. He agregado un ejemplo, un listado pequeño de verbos nada más, completo, el video completo de verbos lo voy a dejar acá arriba. Ustedes pueden ir a buscar verbos en quichua y sale algunos videos sobre el listado de verbos y todo eso. Un diccionario completo de verbos también tenemos en Ñuka Quichua, puede ir a verlo. Aquí tengo, como decía, un listado amplio de verbos. Pueden revisar con qué verbo puede agregarle. No a todos los verbos podríamos agregar, ¿sí? Hay que ver muy bien a cuáles sí y a cuáles no. Por ejemplo, masticar es acuna, sería acuchina, hacer masticar. Podría ser tal vez cuando un bebé o una persona no puede masticar, ayudarle a que mastique, puede ser acuchina, hacerle masticar. También puede ser, como decía, armana, armachina, decíamos, ¿sí? Curar, jampina, fíjense, esto sí puede ser. Jampichina, ¿sí? Es hacer curar, ¿sí? Por ejemplo, se enferma a alguna persona, ¿sí? Llevarle al hospital, hacerle curar, eso es jampichina, hacer curar, ¿ya? Bueno, vamos a continuar ahora sí explicando cómo quedaría esto ya en una conjugación. Aquí tengo ya conjugado, por supuesto, también en ciertos verbos, como decía al principio, hacer comer o dar de comer. ¿Sí? Aquí tengo ya una fila de pronombres, hay un video completo de un video sobre pronombres, pueden ir a revisar. También tengo aquí a los verbos, puñuna, dormir, pero agregado chi. Decía que la conjugación es normal, no es que cambie el tipo de conjugación. En este caso tengo conjugado en presente simple. ¿Ya? Aquí dice Ñuka mi cuchini. ¿Sí? Ñuka mi cuchini es yo hago comer.
o yo doy de comer. Ya, en este caso con mi cuchina puede ser yo hago comer o yo doy de comer. Ya, aquí tengo con el segundo pronombre kan mi kuchingi. Ya, kan mi kuchingi, tú haces comer, tú das de comer. En este caso, lo que se va conjugando prácticamente es el hago, haces, hace, hacemos, hacen y hacen también. El verbo en sí se mantiene en infinitivo, comer, como ustedes pueden darse cuenta. Los lingüistas y tal, pues lo explicarán de alguna otra forma, más técnica o más científica, yo qué sé. Pero lo que yo explico también, ¿me entienden? Lo hago de forma más sencilla, de una forma empírica, por así decirlo. Pero lo importante es que me entiendan. Pai, mi kuchin, ¿sí? Él hace comer, o ella hace comer, o a su vez él da de comer, puede ser. ¿Ya? Ñukanchik mi kuchinchik. Nosotros hacemos comer. Nosotros damos de comer. ¿Ya? Pueden darse cuenta que sí se usa este tipo de términos o frases. Hago comer al niño o tú haces comer al perro, yo qué sé. ¿Sí? Kankuna mi kuchinkichik. Ustedes hacen comer o ustedes dan de comer. ¿Ya? Paikuna mi kuchinkuna. Ellos hacen comer o ellos dan de comer. ¿Ya? De esta manera yo puedo conjugar cualquier tipo de verbos. Podría yo poner aquí justamente puñuna, que nos hemos confundido acá arriba. Vamos a hacer con el puñuna, que vendría a ser ñuka puñuchini, que es yo hago dormir. Entonces yo puedo decir ñukaka wawata puñuchini. Yo hago dormir al niño. ¿Sí? Ñukaka alkuta mikuchini. Yo hago comer o yo doy de comer al perro. ¿Sí? Ñukaka mamata hampichini. Yo hago curar a la mamá o a mi mamá. Entonces fíjense cómo nosotros podemos ir usando ya en oraciones, en frases, en cualquier tipo de comunicación y todo lo demás. ¿Ya? Vamos a continuar aquí. Decía kan puño chingi sería tú haces dormir. ¿Sí? Pai puñuchin, él o ella hace dormir. En este caso ya no quedaría con yo doy de dormir, ¿sí? O tú das de dormir. Quedaría únicamente yo hago dormir, tú haces dormir y lo que hay. ¿Ya? Ñukanchik puñuchinchik podría ser. Nosotros hacemos dormir. Kankuna puñuchinkichik, ustedes hacen dormir. Y paikuna puñuchinkuna, ellos hacen dormir. ¿Ya? Esperemos que estén comprendiendo esto porque es bastante sencillo. Solo agregamos el morfema chi antes del infinitivo y funciona como cualquier verbo normal y la conjugación por lo tanto es igual. Como cualquier tipo de conjugación, ya sea en pasado, presente, futuro, funciona igual. Aquí ya he agregado, ya es la última diapositiva, he puesto unas 3 oraciones. Esta es la misma gráfica que vieron al principio. Ella se llama Linda, acá está Toby. Salimos un rato al estadio a corretear, a jugar un rato y tal. Vamos a leer las oraciones que tengo aquí. Ñukaka al kukunata pukyachini. Sí, es la oración que estaba al principio. Yo hago jugar a los perros. Ñukaka al kukunata pukyachini. Sí, yo hago jugar a los perros. Fíjense, es bastante sencillo. Solo agregamos el chi y ya está. Sí, insisto, no varía en nada, solo agregamos el chi. La conjugación termina igual. Paika al kukunata manchachin. Sí, él le hace asustar a los perros. Puede ser, pero aunque no están asustados tampoco, pero yo le he puesto una acción como ejemplo. Paika al kukunata manchachin. Él le asusta a los perros. ¿Sí? O él le hace asustar a los perros. ¿Sí? Aquí tengo otra oración. Kanga al kukunata kushiachingi. Kushiachina viene del verbo hacer, alegrar, ¿sí? Hacer feliz. ¿Sí? Kushiana es alegrarse, pero en primera persona. Kushiachina es alegrar a otra persona. ¿Ya? Kushiachina. Por lo tanto dice Kanga al kukunata kushiachingi. ¿Ya? Tú le alegras o tú alegras a los perros. Sí, de hecho están bastante alegres y tal.
Este es el video que queríamos compartir con ustedes. Esperemos les haya servido, espero les haya ayudado para que usen bien los verbos. Porque a veces decimos Nyuka Wawata Armani. ¿Sí? Nyuka Wawata Armani. ¿Sí? Yo baño a mi hijo o hija o al niño o a la niña, pero está usando mal el verbo. No se dice Nyuka Wawata Armani, tendría que decir Nyuka Wawata Armachini. Fíjense la diferencia, ¿sí? Nyuka Wawata Armachini. O a su vez podemos decir también Nyuka, ¿qué puede ser? Nyuka Ushita Mikuni. Yo como a la niña o a mi hija, que es casi lógico, no tiene sentido. Pero si dice Nyuka Ushita Mikuchini, ¿sí? Cambia totalmente de sentido, ¿sí? Nyuka Ushita Mikuchini, Nyuka Mamata Mikuchini, Nyuka Ayuta Mikuchini, para hablar de toda la familia en general. Entonces, marquen la diferencia usando este morfema chi, que es muy indispensable para que la comprensión de sus oraciones, de sus ideas, de sus frases, de expresiones salga bien y no confusa, ¿sí? Por ejemplo, Nyuka, puedo decir Nyuka misita purichini. Nyuka misita purichini. ¿Sí? Yo hago caminar, ¿sí? a mi gato, ¿sí? A mi gata o a mi gato. Entonces fíjense la diferencia entre usar correctamente los verbos con el chi y sin chi. De esta manera culminamos ya este video, esperemos les haya gustado, esperemos haya sido de su agrado. Mi nombre es José Luis Maigua y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.